Buenos días, estimados participantes en este módulo sobre filosofía moderna 2. Lo que vamos a ver en esta sesión puede ser calificado como la parte central de este módulo, es decir, la sustancia misma, si es que hay algo metafísico, así como una sustancia central de la filosofía moderna y sus diferencias específicas con respecto a la filosofía clásica, por un lado, y a la medieval, por otro. Empiezo, estimado público, recordando a ustedes que moderno, moderna, es un adjetivo relativamente nuevo que recién nació con el llamado latín medieval. Es decir, no pertenece al acervo clásico de ese idioma. Cicerón no hubiera entendido bien lo que significaba y quiere decir reciente, actual, a la moda, contemporáneo. La palabra misma fue usada precisamente para denominar, para calificar lo que los propios pensadores y artistas renacentistas lo sentían como algo propio, como algo diferente de la tradición que ellos habían heredado, como algo profundamente actual y original. En la historia de la humanidad existen relativamente pocos periodos que tienen una conciencia de sí mismos y que esa conciencia de sí mismos es tan clara y tan radical. En el caso del Renacimiento y del nacimiento de la modernidad, tenemos una situación de este tipo. Muchos de los pensadores de esa época inventaron palabras para precisamente significar su situación original y para diferenciarse de la situación en la Edad Media, tanto en la filosofía como en el arte y la literatura. Quiero darles un contraejemplo muy simple. Si ustedes leen a cualquier autor de la Edad Media, ninguno de ellos va a decir que es de la Edad Media. Durante toda la Edad Media no había la conciencia de que se pertenecía a un periodo llamado precisamente la Edad Media. Lo mismo ha pasado en la antigüedad, estimado público. La gente de la antigüedad no sabía que estaba ya en un periodo histórico y no en la prehistoria. Por ello, lo interesante es que la modernidad nace realmente en una situación donde la gente es, por lo menos la clase pensante, que siempre es una minoría, sabe que está en algo nuevo, en algo realmente reciente y actual, que se diferencia fundamentalmente de lo anterior. Y por ello se necesitó, mejor dicho, una reflexión filosófica sobre filosofía de la historia para fundamentar que había algo completamente nuevo en la historia. Como voy a seguir un sistema que es usual en las universidades europeas, me voy a permitir mostrar brevemente a ustedes 6 imágenes, 3 de la Edad Media,
3 del Renacimiento, para que en forma muy plástica vean ustedes inmediatamente la diferencia entre lo medieval y lo moderno, y que además lo vean con los ojos de la época, con los ojos además llenos de una reflexión interesante sobre la vida en general. La Edad Media, estimado público, claramente es lo que se ve aquí en la imagen. Aquí vemos un famoso fresco de Giotto di Bondone. Giotto, en esa época también en el Renacimiento, a los artistas se los conocía solamente por el nombre de pila. Giotto de Bondone pintó este fresco en 1311 en la capilla, perdón, en una capilla en Padua, donde todavía está hoy. Y, estimado público, este fresco que se llama El Lamento del Cristo Muerto nos muestra claramente cómo era la Edad Media. Suplico a ustedes dirigir un instante su mirada a las caras de las figuras, tanto a las que están rodeando al Cristo en un semicírculo, ven ustedes aquí, como a los que están viendo de más atrás. Y todos ellos tienen cara de recato, de preocupación, de dolor. Y ustedes van a ver que los rostros son muy parecidos entre sí. Aunque, estimado público, a veces, unos tienen barba más grande y otro más pequeña, en general, estimado público, las caras no están individualizadas claramente. El lamento del Cristo muerto, este fresco de 1301, que está en la famosa capilla de la Arena en Padua, cerca de Venecia, en el norte de Italia, es una pintura de muy buena calidad. Por eso, estimado público, les muestro yo esta imagen. ¿Qué significa esto? Que les voy a mostrar solo imágenes de muy alta calidad y que se han conservado bien para que ustedes vean, en primer lugar, el aspecto medieval de este fresco y luego lo contrastemos muy poco tiempo después, muy pocos años después, con pinturas usuales del Renacimiento. Aquí tenemos otra figura, estimado público, donde se muestra qué era esa Edad Media. Esa Edad Media era una época dedicada a la religión, a la preocupación por asuntos teológicos. Era una época, estimado público, donde la influencia de la Iglesia Católica era inmensa y donde el pensamiento era más o menos compacto. Es decir, no había grandes diferencias entre las diferentes escuelas y todos más o menos compartían los mismos valores también en la estética. Y uno de los valores supremos, el que va a cambiar completamente, es el valor religioso y el social. El religioso, la importancia de la religión va a ser extremadamente reducida a partir del Renacimiento, se va a ir diluyendo rápidamente y encima de eso, estimado público, el mundo se va a volver individualista. Aquí tienen ustedes otro famoso cuadro de la Edad Media. Como les digo, son solo cuadros de primera calidad. Este es del famoso Simone Martini y se llama La Anunciación. Ustedes pueden ver, aquí está la Virgen María recibiendo la buena nueva de que está embarazada del Espíritu Santo.
Aquí está el arcángel con un ramo de lirios que le está anunciando y dos santos adicionales complementan el cuadro. Está, como ven ustedes, en perfecto estado y nos muestra las figuras estilizadas y en el fondo poco individualizadas. El arcángel, el anunciante y la anunciada, la Virgen, tienen un rostro muy similar. Aquí se ve algo mejor en esta toma de cerca. Y ustedes ven que en el fondo ocurre muy poca cosa. Son expresiones interesantes y está claro que el artista era un gran pintor para los parámetros de la época, pero no es evidentemente un gran cuadro como los renacentistas posteriores. Finalmente quiero mostrarles el arte sacro en escultura, porque era extremadamente importante en esa época. La Iglesia Católica hacía prácticamente una especie de propaganda por su mensaje mediante el arte. El arte era utilizado para ello. Eso siguió siendo así durante todo el Renacimiento. Pero aquí, estimado público, lo que notamos son, en primer lugar, muchas figuras. Ustedes ven aquí adosadas a las columnas. Hay una serie de esculturas verticales. Aquí hay mensajes evangélicos. Aquí está Jesucristo, etcétera. Mensajes evangélicos todos tallados en piedra. Y ustedes ven aquí en más detalle el mismo portal con los santos y ustedes pueden ver aquí muy claramente en el friso inferior de abajo donde estoy moviendo el cursor, que todos los santos, todos tienen un nombre diferente, la cara es muy similar. Se atribuye poca importancia a la individualidad. Aquí hay imágenes de reyes y de profetas. Aparte de que la barba puede ser diferente, los reyes y los profetas y la vestidura, todo es diferente, la barba es muy similar. ¿Qué quiere decir esto, estimado público? Esto quiere decir en estas esculturas anónimas de la Catedral de Chartres al oeste de París, una de las grandes catedrales góticas, obras talladas en 1194. Esto quiere decir que el interés del artista estaba dirigido a representar tipos, pero no, es decir, tipos generales, colectivos, pero no figuras individuales. Las tres estatuas de la izquierda representan todas a santos diferentes. También el arreglo del pelo y de la cara es un poquito diferente entre las tres, pero como ustedes ven son relativamente iguales, sobre todo las expresiones. La expresión es el recato, la obediencia, la sumisión ante Dios. Lo mismo aquí en las otras figuras de esta notable catedral de Chartres. Después les voy a escribir el nombre en la pizarra. Les muestro esto porque, en primer lugar, están muy bien conservadas todas las esculturas. 1194, estimado público, más de 800 años. Simplemente de vez en cuando les quitan el polvo que se acumula sobre las estatuas. Son expresiones, reitero, poco individualizadas y al mismo tiempo son expresiones que muestran una obediencia, una sumisión, es decir, no son imágenes de rebeldía, de opinión individual crítica. Ninguno de estos
es un santo que protesta, pese a que son profetas del Antiguo Testamento, los aquí representados. Pero no hay la rebelión individual que en el Renacimiento y adelante se van a convertir en cuestiones centrales. Estas representaciones medievales, estimado público, tienen solamente la función de mostrarles a ustedes el carácter general en círculos que podríamos llamar hoy intelectuales, como eran los artistas, los predicadores, los sacerdotes, etc. Y ahora van a ver ustedes en muy pocos años desde una visión histórica cómo esto cambia con el advenimiento del Renacimiento. El cuadro que les voy a presentar ahora del gran Tiziano es de 1512 a 1514, pintado especialmente, estimado público, no para una iglesia, sino para alguien particular que lo ha comisionado. El cuadro se llama El amor profano y el amor santo, o al revés, el amor santo y el amor profano. El cuadro, en perfecto estado de conservación, se encuentra hoy en la Galería Borghese en Roma. Con perdón de las damas, pero justamente a partir del Renacimiento va a haber una enorme profusión de mujeres desnudas. La mujer, lo que no aparece en todo el arte anterior, incluido el arte persa, el egipcio, etcétera, la mujer va a aparecer como objeto, eso sí, objeto, pero un objeto bello, un objeto de gran calidad artística, el mejor, es decir, la representación más importante de la belleza en el mundo. Y es una belleza, como se puede ver en este cuadro, celebrada por el artista. Una belleza, en primer lugar, que está en el centro prácticamente de esta enorme pintura. Es una pintura muy grande, varios metros de largo, y al mismo tiempo, estimado público, nos muestra algunos detalles que claramente nos exhiben la diferencia con el arte medieval que acabamos de ver. En esta pintura lo que vemos, en primer lugar, es un acercamiento a la naturaleza. Las otras pinturas y a las esculturas medievales que les he mostrado no muestran nunca el fondo. En cambio, aquí el fondo está primorosamente pintado. Los árboles otoñales, el paisaje a lo lejos, el cielo muy diferente de izquierda a derecha. Aquí una ciudad pequeña con un castillo. Aquí la vegetación, todo está pintado con extraordinario cuidado para dar justamente la idea de que la naturaleza es importante. Y obviamente la parte central del cuadro, las dos mujeres, representan también el esplendor, la belleza de la naturaleza, factores que en la Edad Media eran de muy poca importancia con respecto a lo que esos cuadros mostraban: la sumisión, el recato, el amor a Dios, el deseo de pertenecer a la esfera divina, etcétera. Aunque les parezca a usted curioso, y este es obviamente un aspecto paradójico que el artista lo ha creado a propósito, la mujer desnuda de la derecha representa el amor santo, el amor sacro, el amor divino. El amor santo, como no es pecaminoso, no necesita cubrirse, no necesita un encubrimiento de tela o de lo que sea. Aquí el manto a la derecha de color rojo
y el pequeño lienzo blanco solamente tienen un valor simbólico para resaltar la piel de esta mujer. Y este amor sacro que no tiene nada que ocultar, sostiene con su brazo izquierdo, aquí donde muevo el cursor, una lámpara de aceite donde hay una llama pequeña pero eterna, la llama de la razón. Ustedes ven en este cuadro de grandes dimensiones que no hay prácticamente ningún motivo religioso. Aquí no hay en la parte posterior, por ejemplo, una iglesia, una cruz, algo que represente a la religión. Estimado público, aquí lo que vemos en el centro es una fuente antigua de mármol. Esto es el Renacimiento. Esta fuente antigua, una fuente romana que está bellamente dibujada, aquí un caballo y otros objetos delineados que parecen naturales aquí. Todo esto, estimado público, es el homenaje del artista, el gran Tiziano, que hace a la antigüedad grecorromana, o sea, una fuente de esa gran cultura que ahora está renaciendo. Quiero mostrarles un último detalle de este notable cuadro que también tiene una cierta importancia filosófica. Vamos a ver luego cómo Tiziano era un gran lector de textos filosóficos e históricos. Aquí, estimado público, ruego ver a este niño gordito que está de alguna manera tocando el agua, es el agua de la vida, un símbolo natural dentro de la fuente. Y al mismo tiempo aquí se ven unas flores dejadas al azar sobre una de las superficies de la fuente. Estas flores que también están aquí desgajadas significa lo temporal, lo provisorio de la vida. Ven ustedes, son flores ya muertas, desgajadas del original, lo mismo aquí abajo, y todas ellas representan que la vida no es eterna, en contraposición claramente a los principios de la Edad Media que exaltaban la eternidad de la iglesia, la eternidad de la vida religiosa, etcétera, etcétera. Pese a que son mujeres jóvenes las que aquí representan a la derecha el amor sacro y a la izquierda el amor profano, la cara de ambas es la misma, ¿ya? Pero es evidentemente un canto a la sensualidad, un canto sobre todo a la tierra, claramente el paisaje es la representación de que la tierra está siendo alabada por el pintor, la naturaleza, y no tanto una expresión religiosa. Estos son entonces, y ustedes ven en todo el cuadro, que es muy grande, hay pocas figuras, en el fondo son solo tres. Esto significa que la tendencia es hacia el individualismo. La tendencia es a mostrar figuras individuales que cada una simboliza algo. Y eso, estimado público, se ve muy claramente en otra obra de Tiziano. Estimado público, aquí ven ustedes el famoso retrato ecuestre del emperador Carlos V en la batalla de Mühlberg. La pintura es de 1548. Esa batalla de Mühlberg, la última victoria que obtuvo Carlos V, era de un año anterior, de 1547. Y en contraposición a las pinturas de la Edad Media o de otro tipo, esta es una pintura estrictamente racionalista. Es una pintura donde una sola persona, una sola, representa todo un ejército.
una sola persona. La pintura, como les dije, se llama Carlos V en la batalla de Mühlberg, pero Carlos V no tiene acompañantes, hay ayudantes. Aquí no está tampoco el enemigo. No hay nada más que una figura, eso sí, pintada muy cuidadosamente, que simboliza al resto del ejército. O sea, en una palabra, el simbolismo individualista. Una sola persona de alguna manera representa a todo un cuerpo colectivo. Y el simbolismo sigue aquí. En esta época, 1547-48, ya no se usaban estas armaduras medievales que cubrían todo el cuerpo. Esta cosa, estimado público, era extremadamente pesada, impedía movimientos rápidos, lo cual en una batalla entre dos cuerpos de infantería es esencial, y además esta era simplemente inútil ante cañones y ante la artillería que ya hacía 2 siglos se usaba comúnmente. Por lo tanto, el hecho de que el emperador aparezca con una lanza muy antigua como única arma es también un simbolismo. La lanza representa a toda la tecnología moderna de un ejército, además vencedor, porque Carlos V, como les dije, triunfó sobre los protestantes, es el triunfo de los católicos sobre los protestantes en la batalla de Mühlberg. Esta batalla no les sirvió para nada, estimado público, porque solamente un año después los protestantes obtuvieron un gigantesco triunfo y se desbarató toda la estrategia que Carlos V había utilizado. Entonces, aquí tenemos el renacimiento individualista en pleno. Una sola figura, como ustedes ven, que representa algo más, un colectivo, y simultáneamente otro símbolo, una lanza, que a su vez personifica a toda la tecnología que se pueda usar en la batalla. Y el personaje central, por eso las dos imágenes de abajo a la derecha, el pintor ha pintado la cara del emperador con muchísimo detalle. Ya el emperador ya está bastante viejo, pero como ustedes ven, es una cara de determinación. No es la cara sufriente que hemos visto, la cara de sumisión, el rostro del acatamiento de la orden, de las órdenes divinas. No, aquí está un hombre moderno, un hombre que se enfrenta al destino, con la mirada abierta se enfrenta a la historia. Y ese hombre decidido naturalmente vence en esta batalla a la historia, aunque sea solo una representación simbólica. Por último, les quiero mostrar una pintura también renacentista de 1509-1510, que también es un símbolo muy claro de la época que está comenzando y que ustedes, estudiantes de filosofía, ya la han debido ver porque es una de las representaciones pictóricas más usadas justamente en filosofía. Rafael Sanzio, o Raffaello en italiano, uno de los tres grandes pintores del primer renacimiento italiano, junto con Miguel Ángel y Leonardo da Vinci, ha pintado este fresco, es un fresco, o sea, una pintura sobre la pared. Ha pintado este fresco entre 1509 y 1510 en las llamadas estancias vaticanas en Roma. El fresco se llama La Escuela de Atenas. Y aquí, estimado público, tenemos la primera y hasta hoy la más conocida, la más ilustre
representación pictórica de la filosofía y del saber. Y aquí también, estimado público, ustedes no van a encontrar motivos religiosos o alusiones a la todavía poderosa Iglesia Católica. Este fresco fue pintado para un papa, para Julio II, para que ilumine justamente las estancias vaticanas, o sea, las habitaciones papales en el Palacio Vaticano. Y sin embargo, aquí no hay ni una cruz, ningún símbolo de la religión católica, absolutamente nada, ningún recuerdo del cristianismo. Aquí está representado el saber humano en la totalidad que tenía a comienzos del Renacimiento. Y en el centro mismo, eso está fríamente calculado por el artista, en el centro mismo, iluminado por la luz que proviene de afuera de este cielo más o menos luminoso, están los dos grandes personajes del saber. Y esos son dos filósofos. Estimado público, es obviamente un homenaje a nuestra profesión. A la izquierda, con vestido rojo y lila, está el viejo Platón, y a la derecha, con vestido marrón y manto azul, está el joven Aristóteles. Como ven ustedes, están rodeados por muchos personajes, todos ellos representan al saber o a las artes y a la literatura. Están los grandes personajes de la filosofía, por ejemplo, Zenón aquí, Diógenes, probablemente este que está echado aquí, Zenón, y muchos otros, estimado público, que no se los puede identificar fácilmente, pero hay una guía, los visitantes reciben una guía impresa para que identifiquen quién es quién en este enorme fresco. Lo único importante aquí, estimado público, es notar primer lugar, el estilo ya no es el gótico, el gótico pre-renacimiento que les he mostrado en la Catedral de Chartres, sino que aquí lo que se nota es la vuelta a la arquitectura greco-romana. Ustedes ven, la pintura imita un palacio, o sea, un sitio no religioso, de la cultura grecolatina. Por eso, estimado público, es el renacimiento, que significa un volver a nacer de esa cultura grecorromana que se la considera a partir de este momento como superior a la Edad Media cristiana católica. Entonces, aquí la filosofía está en el centro mismo de la pintura para denotar el carácter central, es decir, muy importante que Rafael, el pintor, atribuye a la filosofía. Ustedes ven también en tamaño, Platón y Aristóteles son claramente más grandes que las figuras circundantes, también para denotar la importancia superior de la filosofía entre los saberes. Aquí, estimado público, en todo este fresco no hay ninguna representación de la teología. Aquí no está Santo Tomás de Aquino o San Agustín, que también para la filosofía han sido muy importantes, que la iglesia, esto es comienzos del siglo XVI, antes de la Reforma Protestante, todavía la Iglesia otorgaba una inmensa importancia a la obra de San Agustín y a Santo Tomás de Aquino, que aquí brillan por su ausencia. Platón, estimado público, esto tal vez ya han escuchado ustedes, simplemente recuerdo, está señalando imperiosamente con su mano derecha el cielo, por lo tanto, el mundo superior de las ideas.
En cambio, Aristóteles, con un gesto más bien de disuasión, está señalando a la Tierra como representante del realismo. Ven ustedes aquí Rafael, que también era un lector de textos filosóficos, como ustedes, el gran Rafael Sanzio también ha logrado captar, claro, un poco simplificado, un elemento importante de la filosofía. Rafael Sanzio, estimado público, ha pintado otros, en las mismas estancias vaticanas, otros frescos que muestran también la importancia del saber no religioso. Aquí, este es el Parnaso, ¿ya? Este es el famoso fresco del Parnaso literario. Aquí el más grande es Homero, el que está con traje azul oscuro, Homero ciego, pero ya coronado con la gloria de las plantas de laurel. También coronado con laurel, aquí a la izquierda, con un color rosa pálido, está Dante Alighieri. Y así, estimado público, los otros grandes representantes de la literatura y de las artes. Aquí ven ustedes a la música en el centro mismo del fresco y también personajes femeninos. Quiero mencionarles un detalle interesante aquí en la escuela de Atenas. En la parte inferior a la izquierda está una mujer. Esta es probablemente una representación de la filósofa egipcia Hipatia, que en esa época era la representante femenina más famosa o casi única de la filosofía. Aquí está Hipatia. Como no existía ningún retrato de Hipatia, probablemente Rafael Sanzio ha usado su carita muy juvenil, tenía una carita muy linda y femenina. Él ha usado probablemente una versión afeminada de su propio rostro para mostrar a Hipatia. Aquí en el campo de la música y de la literatura vemos muchas representantes femeninas, aquí abajo a la izquierda y aquí arriba al centro derecha. También vemos, aquí están todos los grandes poetas y literatos de la época. Los premiados están aquí a la izquierda con un laurel. Estimado público, esta es una visión general de la misma estancia vaticana, cómo se ve desde lejos. Ustedes ven a la derecha está el fresco de la Escuela de Atenas y a la derecha está el gran fresco del Parnaso literario. Ustedes ven, era una habitación en su época de uso común. Durante siglos se usó comúnmente como una habitación en los palacios vaticanos. Hoy es un museo. ¿Por qué les he mostrado todo esto, estimado público? Para que ustedes en el fondo vean simplemente la importancia de esa conjugación que a partir del Renacimiento se produce entre el arte y el pensamiento. Por ejemplo, aquí, estimado público, este es otro fresco del mismo Rafael en las mismas estancias vaticanas, donde se ve, se llama el incendio del Borgo San Sepulcro, que era una localidad cerca de Roma que es incendiada. Aquí está la gente a la izquierda huyendo. Aquí un grupo de mujeres tratando de conseguir agua para apagar el incendio. Y aquí en el centro, muy pequeñito, la imagen central, para que vean que el artista pinta a la figura más importante, un papa, un pontífice de la Iglesia Católica, lo pinta pequeñito y sin importancia, en un lugar muy secundario del cuadro.
el Papa hace un gesto y, según la leyenda, el incendio del Borgo San Sepulcro se apaga. Pero de todas maneras, aquí Rafael ha mostrado lo que él sentía por la iglesia, por esa iglesia que le pagaba, además, principescamente, le pagaba por su labor de artista. Esto, estimado público, es muy, muy interesante porque nos muestra realmente que también en el Renacimiento ya empieza una posición no atea, pero obviamente una posición de crítica con respecto a la Iglesia Católica y a su poder. Aquí el Papa, el representante del poder, por las dudas de cultura general, en esa época, hasta 1870, el Papa era el soberano de un estado relativamente grande que tenía ejército, cuerpo diplomático, moneda, justicia, etcétera, etcétera, que se llamaba el Estado de la Iglesia en el centro de Italia. Roma era la capital de ese Estado de la Iglesia. Estimado público, esta contraposición entre esta contraposición que les he mostrado entre las pinturas renacentistas y las medievales sirve para mostrarles, como se hace hoy en universidades europeas con medios audiovisuales, para mostrarles de un golpe la contraposición entre dos épocas históricas que están separadas solo por unos 150 años, nada más, dos épocas históricas completamente diferentes. Este es Simone Martini, el gran pintor italiano de la Edad Media, de las postrimerías de la Edad Media. Y él pinta, estimado público, en una forma, como ven, absolutamente diferente a lo que acabamos de observar. No hay un fondo natural, sino hay una capa uniforme de color oro, y aquí hay muy poco juego individual de los rostros, que son extremadamente iguales. La pintura misma, aquí les repito para que vean ustedes la diferencia, simplemente esto nos muestra que la Edad Media termina y aquí comienza el Renacimiento con un renacer de la sensualidad, un renacer de elementos naturales y un uso muy grande de elementos que no son ya religiosos. Eso es el enorme cambio, estimado público, entre la Edad Media y el Renacimiento. Ese cambio que los pensadores de la época han materializado en sus obras. Ellos han creado el concepto de moderno, modernidad, Edad Media, Renacimiento, porque ellos han sentido muy claramente que con ellos comenzaba un nuevo sentir del mundo. Y ese sentir diferente está también claramente expresado en la filosofía. Aquí les presento a uno de los grandes filósofos del Renacimiento italiano. Este señor, les voy a poner luego en la pizarra del chat los nombres. Este es Marsilio Ficino, o en español también se puede decir Marsilio Ficinio o Ficino. En italiano es Marsilio Ficino, solamente con C. Este es, estimado público, el que ha inventado esos conceptos modernos, renacimiento, etcétera, y el que ha creído que con él comienza una nueva visión del mundo, una visión mucho más individualista,
anticolectivista, una visión racionalista y una visión que da mucha importancia a esos pensadores, sobre todo griegos, que habían sido olvidados durante más de 1500 años. Marsilio Ficino vivió entre 1433 y 1499. El estimado público es muy importante, era florentino, vivió y murió en Florencia. Él es importante porque él, con el apoyo de ese hombre millonario que tenía un enorme poder, una enorme influencia política sobre la ciudad de Florencia, porque él funda la primera academia dedicada exclusivamente al pensamiento filosófico, liberado de toda tuición eclesiástica. O sea, él crea la Academia Platónica. Así se llama la creación de Ficino, la Academia Platónica, que sesionaba obviamente bajo la protección de la familia Médicis, Medici en italiano. Estos Medici era la familia más rica de Europa en su momento. Eran banqueros inmensamente ricos y por ello también con el tiempo consiguieron apoderarse del gobierno hereditario de Florencia. Muy poco después, justamente todavía cuando vivía Maquiavelo, los Medici adquieren el poder total como soberanos hereditarios de Florencia. Pero todavía aquí, en este momento, es todavía el siglo XV y no el XVI. En el siglo XV todavía los Medici son la familia más rica y poderosa, pero son una especie de contraparte de la iglesia. Ellos persiguen, como todo banquero, una cosa muy material que es la ganancia. Y la iglesia predica y predica contra la usura, o sea, contra el préstamo, que es lo que hacían ellos, los banqueros. La iglesia predica, estimado público, sobre todo la sumisión a Dios y a los gobernantes, y también predica la pobreza como una virtud teologal extremadamente importante. Los medicinos se interesan para nada y se dedican a una vida realmente fastuosa, a una vida llena de tesoros de arte, los que, por ejemplo, ellos coleccionaban obras de arte, además en gran escala, y los Medici además financiaban esta academia platónica cuyo director era este filósofo neoplatónico llamado Marsilio Ficino. Y este señor, además de crear esa academia y de dirigirla, estimado público, es el primero que establece que ya se vive una nueva época. Ya no se está más en la la protección de los poderosos. Los Medici, estimado público, no pueden ser, en términos marxistas, calificados como una nueva burguesía porque ellos mismos muy rápidamente, en 1512, ya adquieren de nuevo el gobierno de Florencia y lo convierten en una monarquía hereditaria. Los Medici reciben el título de grandes duques de Toscana. Además, se dedican a poner papas en el trono papal.
Dos o tres de los papas más ilustres de la historia, León X y Clemente VII, pertenecen a esta familia Medici que protegían aquí al joven filósofo Marsilio Ficino. Aquí lo pueden ver, sobre todo en el grabado de la derecha, estimado público, una mirada valiente, una mirada de un hombre que no admite una tuición sobre su pensamiento. Tiene la valentía de la juventud. Eso siempre se dijo de este pensador. Marsilio Ficino no solamente es importante por haber en forma sistemática promovido la reaparición de textos filosóficos que se creían perdidos y haberlos financiado con el dinero de los Medici, sino también se lo conoce por ser el maestro del primer gran filósofo de la modernidad, cuya obra, estimado público, vamos a ver ahora muy rápidamente. Aquí lo tenemos a Giovanni Pico de la Mirandola. El nombre lo he escrito en la pizarra del chat. Él vivió entre 1463 y 1494. Como ven ustedes, una vida muy breve, 31 años, y sin embargo una importancia muy grande. Él representa la filosofía moderna en todo su esplendor. Por eso, permítanme una pequeña digresión sobre la vida y obra de este joven filósofo. El conde Giovanni Pico de la Mirandola provenía de una familia poderosa y rica. Los Pico de la Mirandola durante muchos siglos, hasta comienzos del siglo XVIII, tenían un principado independiente y soberano, muy pequeñito, pero que no tenía que rendir obediencia a nadie. Italia en esa época estaba dividida en muchos estados soberanos. Todavía en Europa han quedado algunos restos de esos pequeños principados soberanos como Mónaco o Luxemburgo, de los cuales ustedes probablemente han escuchado hablar. ¿Por qué es importante este Giovanni Pico de la Mirandola? En primer lugar, su posición social era hijo del conde soberano de Pico de la Mirandola. En segundo lugar, poseía muchísimo dinero. Por lo tanto, podía hacer mucho por la filosofía, lo cual también lo hizo. Fue una vida muy interesante y él es el representante, estimado público, de la ambivalencia, o sea, de la duplicidad de una vida. Y esto es lo que quiero referirme muy brevemente. Él aparece como un racionalista total, como un hombre realmente que inventa además, porque no habían testimonios importantes, inventa motivos de la filosofía renacentista, como vamos a ver ahora. Pero al mismo tiempo, después de todo, un hombre de su época, tenía algunas vinculaciones con la cábala, con la astrología, con disciplinas que hoy nos parecen pre o directamente irracionales. O sea, estimado público, era un hombre que tenía realmente un pie todavía en ideas muy curiosas que vienen de muy atrás y al mismo tiempo, como pueden ver ustedes, una mirada franca de un racionalista moderno. Menciono esta ambivalencia porque en cualquier historia de la filosofía van a notar ustedes que también se lo califica como un gran promotor del
racionalismo y al mismo tiempo como un traidor al racionalismo, porque al final de su vida se dedicó a la cábala, a juegos astrológicos, etcétera, aunque él dice haber combatido la astrología. Permítanme ustedes unos detalles sobre este señor. Este señor, de alguna manera, es el resumen de la filosofía moderna, estimado público, porque en su obra única, Oración sobre la dignidad del hombre, es decir, oración sobre la dignidad del ser humano, él nos explica tres principios definitorios sobre lo que es el ser humano. Y esta definición de él es naturalmente absolutamente original para la época. Hoy sería una cuestión de sentido común. Para la época, fines del siglo XV, es una absoluta revolución y al mismo tiempo se necesitaba una gran valentía para explicar y en público y exponer estas ideas. Él empezó una obra filosófica donde él trató de concentrar todo el saber de su época, las llamadas 900 tesis. Ese era el título. Tal vez un título provisional, porque él murió a los 31 años, probablemente envenenado por sus muchos enemigos. Él y otro filósofo murieron juntos durante un banquete, claramente envenenados. Se cree que han sido envenenados por algún enemigo político o filosófico que tenían. Y esas 900 tesis no pudieron ser concluidas. El famoso discurso sobre la dignidad del hombre, Oratio de Hominis Dignitate, esta obra es el prólogo, eso sí lo terminó para las 900 tesis, era un prólogo que él pensaba exponer en público, porque él con todo el dinero que tenía, organizó, no se llevó a cabo, un Congreso General de Pensadores de rango mundial. Él había invitado a pensadores de todas las culturas y de todos los países para que vayan a Roma a, obviamente, a discutir las 900 tesis que él pensaba promocionar. Hay naturalmente un elemento clarísimo de egocentrismo, hasta de egolatría en este joven, bello, rico, famoso. Pero al mismo tiempo, estimado público, no hay duda de que era algo excéntrico. ¿Por qué es la obra de él, esta oración, este discurso sobre la dignidad del hombre? Porque es como un resumen de la filosofía moderna. Ustedes van a ver cómo en muy pocas líneas, muy pocas, él prácticamente resume programáticamente toda la filosofía moderna. Él dice, por ejemplo, el ser humano tiene un derecho inalienable a la discrepancia, a pensar de manera diferente con respecto a la autoridad y a las modas y corrientes de su tiempo. Lo pone, estimado público, este derecho a la discrepancia como un derecho fundamental del ser humano. Y eso es realmente muy, muy novedoso. En la antigüedad griega, si pensamos en los pocos años de la democracia, se había una cierta libertad para exponer opiniones plurales. Pero
A nadie, ni a Platón ni a Aristóteles, se les ocurrió decir que el ser humano tiene como característica principal el derecho inalienable a la discrepancia, es decir, a tener una opinión opuesta o por lo menos diferente a la moda de la época, a las ordenanzas de los gobiernos, a la teología imperante, al credo religioso obligatorio, etcétera, etcétera, que era lo usual en la época. Luego él establece el derecho del ser humano a gozar la diversidad cultural, a estudiarla, comprenderla y gozar, él dice en plural, las diversidades culturales. Y luego finalmente él establece el derecho inalienable del ser humano al enriquecimiento permanente de la vida, un enriquecimiento justamente que es ocasionado por la participación del ser humano en diferentes actividades culturales y en la comprensión de teorías filosóficas que pueden ser completamente opuestas a la oficial. Entonces, tenemos aquí muy tempranamente, y este es el punto central de la filosofía moderna, y en el fondo de todo lo que les puedo decir en este módulo, él es el partidario del pluralismo cultural e ideológico, que puede haber existido antes de él, pero es el primero en codificarlo, en defenderlo y en explicar que es parte inalienable del ser humano y de sus derechos fundamentales. En ese sentido, al hablar de derechos fundamentales, ni Aristóteles llegó a tanto, es realmente un pensador muy, muy original. Esta famosa oración sobre la dignidad humana, estimado público, determina que la actividad del ser humano, el quehacer cotidiano, determina el ser, la esencia del hombre, es decir, del ser humano, y no al revés, como fue lo usual, tanto en la antigüedad clásica como en la Edad Media. Este es el punto filosófico central. O sea, no es el ser, la esencia, la que determina el qué hacer cotidiano del ser humano, como lo creyó Aristóteles, sino que este chico, Pico de la Mirándola, cree que la actividad cotidiana, el trabajo del ser humano es lo que determina la esencia del hombre. O sea, no es el ser humano, como lo definió Aristóteles, el que determina la vida del ser humano, sino la actividad cotidiana, el quehacer es el que determina la esencia del ser humano. Entonces, él realmente cambia completamente, es el primero que tiene esa idea, la existencia del ser humano es lo principal y es lo que determina la esencia del mismo, adelantándose 400 o 500 años al existencialismo. El quehacer, estimados oyentes, el trabajo planificado, la voluntad del ser humano, ese es el criterio para definir lo que es la esencia del mismo. Es claramente la filosofía moderna en resumen, porque aquí hay un criterio dinámico, evolucionista. El trabajo, los inventos, lo que hace el ser humano, contra la visión estática
de la filosofía clásica de la antigüedad y de la Edad Media. O sea, estimado público, ¿qué es en el fondo la filosofía moderna? Se puede contestar con una palabra arrimándonos a Pico de la Mirándola. La esencia del ser humano es la dinamicidad, el cambio, la alteración, el trabajo cotidiano, lo que el ser humano planifica y no una esencia definida de antemano. O sea, el ser humano se hace él mismo con su trabajo, él mismo crea su ser, su esencia, él crea su lugar en el mundo, su lugar en el universo, no está definido por Dios o por alguna habilidad ontológica superior, no, es el ser humano cotidianamente en su evolución el que crea y el que define cuál es su función en el universo. O sea, la voluntad y no la obediencia a una doctrina, no la fidelidad a una religión, no el ejercicio de unos mandamientos cumplidos al pie de la letra, no, sino que realmente es el trabajo cotidiano, la evolución permanente, lo que define qué somos nosotros y qué lugar ocupamos en el universo. Entonces, la esencia y el destino del ser humano están en nosotros y no definidos por Dios o por una gran filosofía, etc. Como ven ustedes, este chico Pico de la Mirándola, a sus escasos 31 años, era realmente muy original, estimado público. Aquí en la pizarra del chat tienen ustedes el nombre, por las dudas de la Mirándola con dos L's y Mirándola sin acento, porque es un apellido italiano. El aspecto más conocido de esta oración sobre la dignidad humana, no sobre la esencia, sino sobre la dignidad, se llama tal cual, estimado público, porque realmente él es muy original hasta para el título de su obra. Por las dudas, la voy a poner aquí. Ahí está el nombre completo de la gran obra. Es un prólogo de pocas páginas, estimado público, pero extraordinariamente interesante. ¿Por qué es interesante el prólogo? Entre otras cosas, estimado público, porque este chico, Pico, lo digo chico porque era muy joven cuando murió y tenía el aspecto de un niño. Es decir, a primera vista nadie lo tomaba en serio hasta que empezaba a hablar. Este chico, estimado público, tiene una idea muy interesante con la que comienza su obra. Es Dios el que le habla a Adán, al hombre, al primer hombre de la creación universal. Y Dios le dice al ser humano, al crearlo, le dice, yo te creo imperfecto, yo te creo precisamente sin instintos que van a predeterminar tu vida. Tú, ser humano, tú, Adán, no tienes instintos ni una función predeterminada de antemano. Tú tienes que crearte a ti mismo, tu identidad, tu función. Le dice, Pico de la Mirándola le hace decir a Dios creador, no te he dado una forma ni una función específica. Por ello tú, ser humano, tendrás la forma que desees. Tú definirás tus propias limitaciones
de acuerdo a tu libre albedrío. Tú podrás transformarte en lo que desees. Podrás descender a las formas más bajas de la existencia o podrás ascender a los más altos espíritus divinos. Fin aquí de la cita. Entonces, es la primera definición, estimado público, de que el ser humano no es un animal, como lo creía Aristóteles, que estaba en sociedad y que tenía, por lo tanto, que obedecer un orden social prefijado. No, estimado público. Aquí Pico de la Mirándola nos dice, precisamente porque el hombre ha sido creado sin instintos de ningún tipo, indefenso, eso sí, completamente indefenso ante, ante el mundo, por eso necesita el apoyo de los padres, de la sociedad, etcétera. Pero el hombre define sus límites, es decir, define en el fondo qué es lo que quiere alcanzar. Define su función él mismo, porque no está de ninguna manera prefijado por los instintos. Eso es, estimado público, lo más interesante. En esta visión claramente evolucionista que tiene Pico de la Mirándola, el cosmos en su totalidad no es algo superior al ser humano. Eso es lo interesante. Aquí no hay esa adoración naturalista de un cosmos bello y naturalmente de un cosmos que es superior al ser humano, sino que el ser humano que evoluciona, es decir, que mejora de acuerdo a su propia planificación, ese ser humano es realmente lo superior, lo central de todo el universo. Él le hace decir esto a Dios, Pico de la Mirándola, y sin embargo, debido a su elevada posición social, a su dinero, a su influencia, a él no le pasa nada. Él evidentemente, perdón, le pasa algo, es excomunicado, es decir, es sacado de la iglesia, pero temporalmente. Alejandro VI lo vuelve a admitir en el seno de la iglesia porque su familia, príncipes soberanos, realmente hace una reclamación muy severa ante la Santa Sede. Lo importante, estimado público, es ver cómo Pico de la Mirándola también concibe el campo político. Permítanme unas palabras sobre esa idea que tiene él. Él es llamado, o era llamado en su época, el príncipe de la concordia, porque él propone, estimado público, una vida humana de la concordia, es decir, del arreglo pacífico de diferencias, y esa concordia, según él, tiene que ser triple, filosófica, religiosa y política. Pico de la Mirándola quiere unir las enseñanzas de Platón y de Aristóteles con la cábala judía y y con los evangelios cristianos. Es decir, él cree que es posible y esa sería la labor de los filósofos. Él cree, estimado público, que Platón, Aristóteles, la Cábala y el Evangelio forman en el fondo una unidad que es útil para establecer un gobierno universal basado en la concordia permanente de los seres humanos. Es realmente una idea muy interesante porque quiere reunir ese Congreso de la Concordia, un concilio, como se decía en la época. Él quiere reunir un concilio universal de toda la gente culta de su época. Y ese concilio
tiene que elaborar un plan de paz perpetua, claro, bajo la dirección de Pico de la Mirándola, y él cree que ese plan es factible, es decir, que es muy posible que se lleve a cabo bajo una dirección filosófica, es decir, racionalista, no teológica, sino que los filósofos son los encargados de lograr el plan de la pacificación universal. Como les decía, Pico de la Mirándola muere muy joven, envenenado, y su obra queda trunca. Queda naturalmente la idea racionalista, podríamos decir hasta prácticamente antiteológica, queda la idea de la concordia universal como meta y queda todavía sobre todo, la gran idea humanista. El ser humano es un ser no prefijado, ni por la naturaleza, ni por la religión, ni por su propia esencia, sino que el ser humano puede hacerse a sí mismo usando dos cosas, la voluntad y la razón. O sea, el impulso para ser diferente, para hacer un mundo de acuerdo a sus ideas, pero iluminado por la razón. Pico dice, y con esto termino la exposición de Pico de la Mirándola, él dice, la función más noble del filósofo es la fundamentación y la consecución, o sea, la obtención de la paz universal en el mundo. ¿Por qué? Porque el ser humano no tiene que ser agresivo, no tiene que pelear constantemente, precisamente porque no está predeterminado por los instintos. Él dice los instintos animales son los instintos en el fondo que protegen al ser humano. La agresividad protege al ser humano de los ataques de sus congéneres y de otras fieras. En cambio, él dice, como la naturaleza humana puede ser moldeada exitosamente si hay la voluntad de hacerlo y esa voluntad es guiada por la razón, entonces el ser humano no tiene por qué ser constantemente agresivo y puede llegar a vivir en la concordia universal. La concordia universal sería la meta ética, filosófica y religiosa a la cual debe tender el ser humano. Estimado público, no hay duda que este pensador es muy interesante. Es un pensador que da una notable importancia, él otorga una relevancia decisiva a esa voluntad humana iluminada por la razón, no por creencias religiosas, no por instintos o por intereses sociales, sino por la razón que debería llegar exactamente a la concordia universal. Pico de la Mirándola es hasta hoy, estimado público, el epítome, o sea, aquel que simboliza toda la filosofía moderna. Aquí están las ideas, estimado público, del racionalismo, del individualismo, de la concordia como fin político, la idea de que no hay que sujetarse a ninguna autoridad religiosa, ni tampoco a otras autoridades filosóficas de tiempos antiguos, sino que hay que confiar en esos dos aspectos, la voluntad y la razón, que empiezan en el Renacimiento a ser parte esencial de la filosofía moderna. Por eso él es considerado como un epítome, como la representación de la filosofía moderna.
Por eso yo les decía que esta pequeña sesión, donde nos hemos dedicado a Ficino y sobre todo a Pico de la Mirándola, es como el núcleo de todo el módulo de Filosofía Moderna 2, porque realmente Pico de la Mirándola logró reunir todos esos aspectos en una sola persona y en una sola obra, en esta Horatio que ustedes deberían leer, está en internet gratuitamente, que tiene pocas páginas. Obviamente desde un comienzo hubo una severa crítica a Pico de la Mirándola. Por curiosidad, quiero mencionar solamente un dato anecdótico. Pico de la Mirándola tenía un sobrino, también un miembro de esa familia soberana, que se llamaba Giovanni Francesco de la Mirándola. Y este sobrino se dedicó a criticar severamente al tío con el siguiente argumento que también es interesante. El sobrino le dijo al tío, el hombre no es fuerte, voluntarioso, imbuido de la razón como tú crees. No, el hombre es débil, irracional, incongruente, autocontradictorio. Y por lo tanto, el ser humano necesita siempre la guía espiritual de la iglesia y política de los gobernantes. El ser humano necesita la verdad eclesiástica por un lado y la protección y guía políticas por otro, porque el ser humano es incapaz por sus medios de lograr una vida plena y obviamente incapaz de alcanzar la concordia universal de la cual tú hablas. Como ven ustedes, el sobrino fue el principal detractor del gran Giovanni Pico de la Mirándola, y el sobrino muchas veces fue confundido, como tenía un nombre casi igual, fue confundido con el tío. Aquí nos interesa solamente un punto, con lo cual voy a concluir. La idea del sobrino es, estimado público, digna de ser tomada en serio. Reitero, el ser humano es débil, irracional, incongruente y autocontradictorio. No hay duda que el sobrino en algunos puntos tenía razón. Estimado público, la inmensa mayoría de los seres humanos no sabe servirse de la razón. La mayoría de los seres humanos somos contradictorios, incongruentes, inconsecuentes. Eso todo es verdad. Y también puede ser, esto lo pongo solo en modo potencial, puede ser que la mayoría de los seres humanos requieran de una guía, porque por sí solos no saben encontrar su camino. El problema es que la mayoría de esas guías son altamente interesadas y no actúan como una guía más o menos racional, aceptable, humanista, sino actúan de modo irracional y egoísta, que es también lo que estas guías mismas critican. Como ven ustedes, aquí tenemos el núcleo de la filosofía moderna, individualista, racionalista y humanista. Luego considerar esos tres elementos, racionalismo, humanismo e individualismo, como el núcleo de la filosofía moderna que tenemos que estudiar en este módulo, elementos que han sido brillantemente expuestos por este joven en la segunda mitad del siglo XV. Si no hay dudas o preguntas, aquí, estimado público, hacemos un pequeño descanso pedagógico.